Bueno, en el video anterior realizamos el trazo de la falda básica de la parte delantera. Entonces acá tenemos las anotaciones y hoy vamos a realizar el trazo de la parte posterior, también del básico de la falda. Entonces, como lo hemos hecho con los otros patrones, vamos a trazar con la cinta métrica a 1/4 de escala para poder llevar las anotaciones en el cuaderno. Entonces, a 1/4 de escala significa que 1 centímetro de la cinta métrica real, 1 centímetro real, son 4 centímetros en la cinta métrica a 1/4 de escala. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Ubicamos acá la orilla del papel, que esté bien derechito, entonces vamos a escuadrar. Escuadrar significa colocar la escuadra. Ella tiene un ángulo así recto, entonces ubicamos la escuadra bien alineadita con el orillo del papel y trazamos la línea acá horizontal. Esto para que nos quede como una especie de un cuadradito, el plano bien cuadradito, si no el molde nos va a quedar torcido. Si lo trazamos sobre esta línea que esté torcida, entonces el molde va a quedar torcido. Las medidas que vamos a utilizar son contorno de cintura, contorno de cadera, altura de cadera y largo de falda. Para el posterior no vamos a utilizar la medida de separación de busto que utilizamos en el delantero, porque la pinza se ubicaría en la mitad de la cintura. En la parte de la espalda pues no hay busto, entonces no necesitamos que la pinza quede a la distancia del busto. Bueno, vamos a iniciar entonces con el largo de la falda. En este caso tenemos un largo de 45 centímetros. Vamos a trazarlo desde la línea de cintura, que sería esta, la primera línea horizontal, hacia abajo. Entonces trazamos 45 centímetros, que sería nuestro largo de falda, en este caso. 45 centímetros. Ahora, la altura de cadera, que nos va a determinar el punto donde tomaremos la cuarta parte de cadera, entonces tenemos 19 de altura de cadera, también la medimos desde la línea de cintura, desde acá hacia abajo, porque cuando tomamos las medidas, la altura de cadera se toma desde la cintura hacia la parte, hasta la parte más prominente de los glúteos. Entonces se deja caer el metro y en la parte que sea más salidita de la parte de la nalga, ahí es la altura de cadera, 19 centímetros. Trazamos las dos líneas horizontales acá con los puntos guía que colocamos. Esta es la línea de altura de cadera o la línea de cadera y esta es la línea de largo de falda. Sobre la línea de cintura, entonces vamos a trazar la cuarta parte del contorno de cintura. Tenemos de contorno de cintura 74 centímetros dividido en 4. Son 18.5 y le vamos a hacer una pinza de 3 centímetros, entonces tenemos que aumentarle esos 3 centímetros que le vamos a coger de pinza. 21.5 centímetros los vamos a medir en forma horizontal desde acá del orillo sobre la línea de cintura hacia allá. Entonces 21.5 centímetros sería por acá, trazamos un puntico. Ahora de una vez vamos a ubicar la medida de la pinza. Entonces la pinza en el posterior la vamos a ubicar en la mitad de la medida de cintura. Entonces tenemos 21.5 dividido en 2, la mitad sería en 10.75. Entonces 10,75 sería más o menos por acá. Y vamos a ubicar ese puntico también sobre la línea de cadera para poder trazar una línea recta así en forma vertical y luego ubicar la pinza. Entonces vamos a trazar de una vez esa línea, que sería nuestra línea de guía para la pinza, y ahora al finalizar trazamos la pinza. Si dejamos 3 centímetros para la pinza, entonces vamos a marcar 3 centímetros, centímetro y medio a este lado y centímetro y medio a este lado. Si dejamos 2, pues vamos a marcar 1 centímetro a un lado y otro centímetro a otro lado. Lo que dejemos para la pinza tendremos que recogerlo, si no vamos a alterar luego la medida de cintura. Ahora sobre la línea de cadera, que es esta donde marcamos la altura de cadera, vamos a medir la cuarta parte del contorno de cadera. Tenemos de contorno de cadera 96 centímetros, dividido en 4, serían 24 centímetros. Nos ubicamos acá desde el orillo del papel, hacia allá medimos 24 centímetros, así en forma horizontal. Y estos mismos 24 centímetros, como estamos haciendo una falda básica recta, entonces en la parte del dobladillo del largo de la falda, la medida que lleva son los mismos 24 centímetros que medimos en la cadera. O sea, la misma medida de cuarta parte de cadera
se la vamos a poner abajo, eso para una falda recta, totalmente recta. Ya si la queremos algo entubadita, entonces vamos a entrar unos centímetros, y si la queremos más ancha, alineada, entonces vamos a salir unos centímetros. 24 centímetros acá, que es la misma medida que dimos de cuarta parte de cadera. Y trazamos la línea para formar acá esta línea recta que nos forma la parte de abajo de la falda. Y luego unimos el punto de la cuarta parte de cintura con la cadera en una línea semicurva. Entonces la vamos a hacer así como a mano alzada. Voy a girar un poquito la hoja y vamos a trazarla, puede ser así punteadita para que nos quede más precisa, y luego la repisamos un poco. Entonces la pasamos ya corregida y tenemos la línea que nos une la cintura con la cadera, que es la línea curvita del costado. Ahora sí vamos a trazar la pinza. Entonces tenemos nuestra línea guía de pinza, que la trazamos en la mitad de la medida de cintura. Como la pinza fue de 3 centímetros, entonces vamos a ubicar 1,5 centímetros hacia allá y 1,5 centímetros hacia acá. 1,5 centímetros y 1,5 centímetros. Y la profundidad de pinza o largo de pinza, entonces vamos a darle 12 centímetros. Acá un puntico, y trazamos la pinza uniendo este punto con este y este punto con este, y ahí formamos la pinza. Ubicamos bien la escuadra y trazamos, y lo mismo hacia este lado, del punto de profundidad de pinza hacia el punto de ancho de pinza de este ladito, y queda formada la pinza. Así ya tenemos la falda básica. Vamos a hacerle el asentamiento que le hicimos en la parte delantera. Acá en el centro vamos a bajar 1 centímetro, en el delantero se baja 1 centímetro, hasta 1,5 centímetros se puede bajar en el delantero. En el posterior vamos a bajar solamente 1 centímetro. Es un asentamiento, esta parte es la que queda en el centro de la espalda. Entonces, como el centro de la espalda tiene como una curvita, entonces es como para que se ajuste y no se haga una bolsita ahí en la parte del centro de la espalda. Y llevamos esto hacia el costado, así que caiga sobre la línea de cintura hacia el costado. Puede ser como una medio semicurva, o si no así en línea recta, pero algo muy suavecito. Listo. Así ya tenemos el trazo básico posterior. Entonces acá iría al doblez, puede ir al doblez, o sea, como lo tenemos acá trazado, se puede cortar una falda al doblez en la espalda, sin costura en la parte posterior. Se coloca pues la tela al doblez y esta se ubica bien en el orillito. Estos símbolos quiere decir que va al doblez. Si la queremos hacer con costura en el centro de la espalda, entonces vamos a trazar 2 partes, pero si la vamos a hacer con costura, entonces le vamos a hacer un asentamiento. Entonces ahora vamos a hacer el asentamiento, o sea, como una pincita acá, si la vamos a hacer con costura en la espalda. Bueno, acá ya corté el básico que acabamos de hacer y lo tengo pegadito en el cuaderno para realizar las anotaciones. Y tengo cortado otro igualito en otro color para hacer la modificación que les estoy diciendo. Entonces, este es igualito a este, solo que lo corté en papel de otro color. Ahí lo tenemos. Este sería si vamos a cortar al doblez. No le vamos a hacer acá ninguna modificación porque necesitamos que esta línea esté recta para poder cortar al doblez de la tela. Entonces resulta que queremos una falda que vaya con costura en la parte de atrás para que se me dé como una mejor horma, en la parte pues de la nalga y como acá de la cintura. Entonces vamos a hacerle acá en la cintura, nos corremos hacia adentro, desde la orillita acá de la cintura hacia adentro de la línea horizontal, nos vamos a meter 1,5 centímetros. De acá hacia allá, 1,5 centímetros. Ese 1,5 centímetros, entonces lo vamos a llevar en una semicurva como hasta acá, por acá, a caer a la línea de más o menos de la mitad de la cadera, pero de la parte del centro. Este es el costado. Este es el costado de nuestra falda y este es el centro de la falda. Entonces, por la parte del centro de la falda, entonces nos vamos acá en una semicurva hasta caer acá en la línea de la cadera por la parte del centro de la falda. Ahí hacemos una semicurva. Tenemos una reglita curva, entonces para que no nos vaya a quedar como acá tan pronunciado, bueno, bajamos así y caemos acá, más o menos como a la mitad, cae la línea aquí, se pierde sobre esta línea.
Este 1,5 cm que nosotros le quitamos acá, tenemos que recuperarlo en esta parte, si no pues nos va a quedar chico. Entonces, en la parte de acá le damos también el 1,5 cm que le quitamos. Entonces voy a pegar acá la falda para trazar el 1,5 cm sobre la línea de la cintura. Entonces pegamos acá bien orilladito, que nos quede alineado acá. Aquí sabemos, acá bajamos 1 centímetro, entonces por eso acá no nos queda sobre la misma línea. Entonces sobre esta línea vamos a sacar el 1,5 cm que le vamos a quitar acá, porque este 1,5 cm lo vamos a recortar. Este 1,5 cm se lo vamos a quitar, no queda, se lo quitamos porque este es un asentamiento que le hacemos. Entonces lo recortamos, debí recortarlo antes de pegar. Este 1,5 cm lo recortamos, pero tenemos que recuperarlo luego en la parte de la cintura por el costado, para que la falda no nos vaya a quedar chica. Listo. Entonces acá esto debe quedar una semicurva. Recuperamos acá ese 1,5 cm y cuadramos el trazo. Entonces pasamos acá y nos vamos para unirnos con la línea de la cadera. Esto ya entra a formar parte de nuestra falda. Esto aquí ya no, este pedacito tenemos que quitarlo bien. Tenemos que hacer el corte para que nos quede ahí bien curvito, porque eso ya no forma parte de nuestro molde. Cuando vamos a cortar, entonces ese pedacito queda eliminado. Ahora sí nos quedó bien cortado. Entonces tenemos esta parte de acá, viene a formar parte de nuestra falda y se une acá con la cadera. Bueno, volvimos, que estaba dándole comidita al gatico que estaba chillando, pidiendo comidita. Entonces tenemos esta parte de acá, ya le hicimos el asentamiento. Acá en esta parte, en esta línea, sobre esta línea, vamos a hacer un corte. Vamos a cortar acá, sobre esta línea, que es la línea de cadera. Entonces vamos a cortar hasta llegar acá, por el costado, pero no trozamos totalmente. Llegamos hasta, por esta línea, y llegamos hasta el costado sin terminar de trozar. Que nos quede un pedacitico unida la parte de la falda ahí. Esto ya es como una modificación. Este sería el básico y esto es una modificación para darle más horma, para que nos quede con una horma bien bonita en la parte posterior. Listo, ya que tenemos esto abierto, acá podemos llegar hasta el puro orillito sin trozar. Entonces vamos a abrir esta parte, aquí le vamos a abrir 1,5 centímetros. Acá le quitamos 1,5 centímetros hacia allá. Y acá, entonces, acá lo que hicimos fue entrar 1,5 centímetros, 1,5 de centímetro y medio. Y acá vamos a bajar, a abrir esta pinza 1,5 centímetros. Entonces medimos acá desde donde cortamos hacia abajo 1,5 y ubicamos ahí la puntica del papel. Que quede bien planito acá y lo vamos a ubicar acá. Y entonces vamos a pegar ahora esa partecita, que nos quede ahí bien ubicadito, y vamos a pegar. Entonces, si pueden notar, la falda ya no queda derecha en el centro, sino que se tuerce un poquito hacia allá, y eso nos ayuda a que acá en la parte de los glúteos nos dé una horma bonita. Entonces, como es una falda ajustadita, pegadita al cuerpo, entonces ella viene acá en la parte de atrás de lo que es los glúteos y nos va dando una horma bonita. Entonces este sería el orillo ahora de la falda. Ya con la modificación pasamos por acá, por donde aumentamos, bajamos por todo este orillito. Aquí entonces esta parte ya ella como que se tuerce un poco, pero eso es precisamente lo que nos va a dar la horma en la parte posterior de la falda. Bajamos acá. Bueno, ahí marcamos bien, ustedes hacen las anotaciones bien bonito, que luego cuando vayan a revisar sus apuntes sepan qué fue lo que se hizo. Y ahí tenemos ya la falda básica posterior, básica, sin ninguna modificación en el centro de la espalda, y la falda con modificación en el centro para darle una horma bien bonita en la parte posterior.